Martín Tetaz, todo el mundo quiere saber cómo se puede hacer para enfrentar este drama, que es el drama de la pobreza que ha crecido en tanta magnitud. Mira, Alfredo, cuando mirás los números de pobreza de Argentina, obviamente todo el mundo se puso la piel de gallina cuando apareció el 35,4%, que estaba en sintonía con lo que veníamos esperando, con lo que los especialistas venían esperando, porque centralmente la pobreza de ingresos define al conjunto de personas que no alcanzan a comprar una canasta básica de bienes y servicios, y por lo tanto esa canasta básica de bienes y servicios se hace más alcanzable, o bien porque la gente tiene menores ingresos, o bien porque esa canasta está más alta, está más cara. Entonces la crisis le pega por los dos lados, le pega porque hay menos ingresos en los hogares por el problema del desempleo, pero además, por sobre todas las cosas, por el fenómeno de la inflación. Inflación y devaluación, claro. La inflación y la devaluación, sobre todo, aumentó muchísimo el costo de esa canasta básica, más que el promedio de la inflación, y entonces hizo que se le corriera el arco a buena parte de la gente que tal vez antes llegaba a cubrir lo mínimo indispensable, y entonces esa pobreza creció. Ahora, si vos la mirás desde una perspectiva de mediano plazo, Alfredo, la verdad que la Argentina tiene un problema de pobreza en el cual es permanente ese problema desde el año, te diría, 2012 para acá, con dos características centrales. La primera es que el porcentaje de la población que está bajo la línea de pobreza oscila en función de las crisis o mejora de la economía circunstanciales. Hay una base de 25% de pobreza que en el mejor momento de Cristina del 2011 para acá no pudo perforar, y hay una base de ese que el mismo macrismo tampoco pudo perforar en el 2017, recordarás que llegó a 25,7%. O sea, ese es el núcleo duro de la pobreza, esa pobreza que no bajás ni bajando mucho la inflación, ni creando empleo. Hay un problema un poco más grave ahí que tenemos que atacar. Y después, además de esa pobreza del núcleo duro, tenés la pobreza coyuntural, los pobres que se caen bajo la línea de la pobreza con cada crisis, con el agravante que muchos de esos después no salen más. Entonces, cada crisis que pasamos nos deja una capa más de pobreza estructural como consecuencia de esa pobreza coyuntural que disparó la crisis. Pero además, hay un problema demográfico de largo plazo, Alfredo, muy grave, que es que desde el año 2011 para acá, sistemáticamente, y acá no se salvó ni el 2017, la pobreza infantil crece sin prisa y sin pausa. Es tremendo. Todos los años del 2011 para acá crece la pobreza infantil en Argentina. Por supuesto, estoy hablando con las mediciones alternativas que había, porque durante todo ese periodo, los que hoy son sommeliers de los decimales de la pobreza, durante 4 o más años la escondieron abajo de la alfombra y no la veían. Ahora la están empezando a ver, bienvenido sea. Ahora, el problema de fondo es que nosotros necesitamos un sistema de seguridad social que funcione mejor. El sistema de seguridad social argentino gasta muchísimo dinero y lo gasta mal, Alfredo. Para que vos te des una idea cuantitativa, para que la gente tenga una idea en la casa, la profundidad de la pobreza, de esto no van a oír hablar mucho en los medios, todo el mundo habló del 35% de pobres, pero nadie habló de cuánto le falta a esas familias para salir de la pobreza. ¿En cuánta plata estamos hablando? 11.900 pesos por hogar en promedio. Si vos pudieras transferir a esos hogares pobres 11.900 pesos en promedio, lograrías técnicamente eliminar la pobreza por ingresos de la Argentina. El total de plata para los hogares urbanos de la Argentina, que están en la muestra del INDEC, que tiene medido el INDEC con el cual llega este 35%, nos habla de que necesitaríamos unos 300.000 millones de pesos para sacar a todo el mundo de la pobreza. Eso que parece una animalada, no es tanto, son 2 puntos, Alfredo, del producto, es una cantidad de plata. Sí, es una cantidad de plata, 1,5 puntos en realidad. Para un Estado accesible. 1,5 puntos del producto es una cantidad de plata que el Estado gasta mal en muchas cosas, por ejemplo, todavía en subsidios económicos. Hay una hipocresía ahí, de toda la clase media y clase media alta, en la cual estamos todos incluidos, que nos asustamos con ese número de pobreza extrema, pero cuando decimos, che, pero guarda que todavía el Estado está subsidiando parte del transporte público, guarda que el Estado está subsidiando parte de los servicios como la luz y el gas, y que nosotros, si todos pagáramos un poco mejor con el compromiso de que ese dinero se destinara a sacar a la gente de la pobreza, se podría resolver el problema de la pobreza en Argentina. Falta voluntad política. Y también falta que nosotros nos saquemos la careta de la hipocresía y estemos dispuestos a hacer un esfuerzo todos. Ahora, al mismo tiempo, Alfredo, está mal diseñada la seguridad social, porque hay una cobertura como la asignación universal por hijo que no distingue de crisis y de abundancias,
que es la misma en cada momento, cuando nosotros sabemos que ese es uno de las mejores balas que tenemos para combatir la pobreza y que nosotros podríamos tener un mecanismo contracíclico. ¿Qué quiere decir? Que ese monto tenga alguna relación con las crisis y con la inflación, claro, que sea más grande el monto en el medio de la crisis y que después sea un poco más bajo cuando el empleo privado crece, cuando hay oportunidades de acceder al alimento porque está más barato, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es tener una política en términos de gasto público social que esté más focalizada a ese porcentaje de pobreza, dejar de declamarlo, poner la plata donde ponemos la boca, poner la plata donde ponemos la boca. La clase política, para empezar, las políticas públicas, para empezar, ahora hay elecciones, me gustaría escuchar a los candidatos que hagan una propuesta concreta en ese sentido de reasignación presupuestaria, pero claro, que se atrevan a darle la mala noticia a la clase media, a explicarle que eso va a implicar que sea más rápida la corrección de los subsidios que hoy está financiando el Estado, para que ese dinero vaya más rápido a los hogares que más lo necesitan. Y por supuesto, Alfredo, la pobreza estructural, ese núcleo duro del 25%, tiene respuestas conocidas, pero difíciles de implementar también. No. Eso tiene que ver con la educación, con darle herramientas a la gente para que salga de esa situación de pobreza estructural que no se salva ni en el medio de 5 o 10 años de crecimiento consecutivo. Necesitamos transformar la educación en la Argentina para que esa gente sea prioridad, para que las mejores escuelas sean para los chicos que hoy están en los hogares más vulnerables. Está mal asignado, se estratificó la educación en Argentina. Y esa estratificación de la educación hizo que no solo el capital humano se distribuya de manera desigualitaria, sino sobre todo el capital social, Alfredo. Hoy un chico pobre va a una escuela pobre y está condenado a reproducir socialmente su pobreza. Necesitamos quebrar eso. Y la manera de quebrarlo es asegurar la mejor educación para los chicos que la están pasando peor.